A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Qué pasa si el simple sonido de algo crujiente, en lugar de ser placentero, se siente como una alarma sonando justo al lado de tu oído? O si la textura de una papa frita en la boca se percibe, y cito textual, como algo agresivo. Es que es una imagen muy potente y para muchas personas, especialmente dentro del espectro neurodivergente, no es una exageración. Es literalmente su realidad sensorial de todos los días. Y ese es justamente el centro de nuestra conversación de hoy. Vamos a hacer una exploración a fondo de por qué las texturas crujientes pueden generar una ansiedad, pero una ansiedad muy real. Para esto nos basamos en un texto que es breve, pero la verdad increíblemente revelador. Se titula ¿Por qué lo crujiente te puede generar ansiedad? Mm, Y la misión es desglosar las razones no, las sensoriales y las neurológicas que hay detrás. Y creo que esto hay que decirlo desde el vamos. No estamos hablando de una simple preferencia, de un «ay, no me gusta». para nada. Es una respuesta profunda y a veces incontrolable del sistema nervioso. Así es. Lo que para la mayoría es, no sé, una textura rica, placentera, en realidad es un paquete de estímulos súper complejo. Involucra un sonido de alta frecuencia, una sensación táctil que es impredecible y una ruptura estructural, todo dentro de la boca. Un paquete, me gusta esa palabra. Claro, y para ciertos sistemas nerviosos, este paquete no se procesa como comida, sino como una sobrecarga sensorial. Hoy vamos a analizar por qué el cerebro puede llegar a interpretarlo, en esencia, como una amenaza. Bueno, empecemos por la parte más obvia, o la que yo creía que era la más obvia. El ruido. Ajá. El material de base dice algo muy específico que, la verdad, me llamó mucho la atención. Cito: el sonido del crujido puede sentirse amplificado, intenso e invasivo. Uf. La palabra que se me quedó grabada fue esa, invasivo. No dice simplemente fuerte. ¿Por qué esa distinción es tan importante? Es que fuerte es una medida de volumen, ¿no? Es algo físico. Pero invasivo. Invasivo describe una experiencia psicológica. A ver, para entenderlo, tenemos que hablar del concepto de procesamiento sensorial. ¿Ok? En un cerebro, digamos, neurotípico, hay una especie de filtro. Un filtro que decide qué sonidos merecen tu atención y cuáles pueden pasar a un segundo plano. El zumbido del refri, el tráfico a lo lejos, los oyes, pero no los escuchas. Claro, los ignoras. Exacto. Pero un sistema nervioso hipersensible, que es muy común en condiciones como el autismo o el TDAH, tiene ese filtro, digamos, mucho menos denso. Un sonido agudo, repentino y de alta frecuencia como un crujido no solo pasa el filtro, lo atraviesa con violencia. Wow. Entonces el cerebro le asigna una prioridad altísima como si fuera una señal de alerta. Es el equivalente neurológico a que alguien te prenda una luz estroboscópica en una habitación a oscuras. No puedes ignorarlo. Entiendo. O sea que no es que el oído de la persona funcione mejor, o sea, más sensible en un sentido físico, No para nada. sino que su cerebro se niega a ignorar ese sonido. Lo trata como si fuera información crítica que necesita una respuesta ya. Exactamente. El sistema de procesamiento le pone una etiqueta de peligro potencial en lugar de ruido de comida. Y eso, fíjate, nos lleva al segundo punto que menciona la fuente, que es fascinante. Espera, déjame adivinar. La imprevisibilidad. Justo eso. El texto dice algo como: lo crujiente nunca es exacto ni predecible. A veces suena más fuerte, otras menos. Cada mordida es una incógnita. Pero, a ver, ¿cómo se conecta esa falta de predictibilidad con una emoción tan fuerte como la ansiedad? ¿Cuál es el mecanismo ahí? El mecanismo es uno de los pilares de cómo funciona nuestro cerebro, la búsqueda de patrones. El cerebro humano es una máquina de predecir el futuro inmediato. Usa patrones del pasado para saber qué esperar un segundo después. Claro, para ahorrar energía. Exacto. Ahorra una cantidad enorme de energía y, sobre todo, genera una sensación de seguridad. Cuando caminas, no analizas cada paso. Tu cerebro predice que el suelo va a seguir ahí. Ok, tiene sentido. Rompe ese patrón. Obliga al sistema nervioso a abandonar el piloto automático y entrar en un estado de alerta constante, evaluando la amenaza potencial de cada mordida. No hay descanso. Es cognitivamente agotador. O sea que, neurológicamente, la ansiedad es el precio que pagas por la falta de un patrón predecible. Eso es. ¡Qué locura!
Pero me surge una duda. ¿El cerebro nunca se acostumbra? Digo, después de comer miles de papas fritas en la vida, ¿no puede aprender que ese estímulo impredecible no es un peligro real? Es una pregunta excelente. Y la respuesta es, depende. En algunos casos, con exposición gradual y en un entorno seguro, puede haber cierta habituación, sí. Pero en un sistema nervioso hipersensible puede pasar justo al contrario, la sensibilización. ¿Que se vuelve peor? Exacto. Cada nueva experiencia impredecible y desagradable nos enseña esto es seguro, sino que refuerza la idea de esto es estresante y debo evitarlo. El cerebro no aprende a relajarse, sino que se vuelve más y más eficiente en detectar la amenaza y activar la ansiedad cada vez más rápido. La anticipación del siguiente crujido se convierte en el verdadero problema, más que el crujido en sí. La espera del susto, no el susto. Entendido. Y me llama la atención que toda esta explicación se centra en el sonido. Pero mi primera reacción al pensar en algo crujiente es la sensación física, en la boca. ¿Qué dice el texto sobre la textura en sí? Ahí entramos en el segundo gran pilar de esta experiencia. La fuente lo llama la textura irregular y lo describe de una forma muy vívida. El alimento se rompe en fragmentos afilados, genera migas que se esparcen, presenta bordes duros que rozan el paladar, las encías. Uf, sí. Son múltiples puntos de contacto, todos distintos y cambiando a cada instante. Y aquí es donde el texto usa esa palabra que mencioné al principio. Dice que toda esta sensación puede sentirse agresivo para un sistema sensorial sensible. El uso de las comillas me parece clave. No es que sea objetivamente una agresión, pero así es como se registra. Correcto. Y esa percepción subjetiva de agresión no es solo una idea en el aire, ¿eh? Desencadena una reacción fisiológica muy concreta. Medible. El texto lo menciona claramente. Se produce una activación del sistema nervioso simpático. Ok, para quienes no estamos tan familiarizados con el término, ¿qué es exactamente el sistema simpático y qué le hace al cuerpo cuando se activa? El sistema simpático es, digamos, el pedal del acelerador de nuestro sistema nervioso. Es el que gestiona la famosa respuesta de lucha o huida. Es nuestro sistema de emergencia. Está diseñado para prepararnos para enfrentar un peligro o para escapar de él. Ok, el modo alerta. El modo alerta total. Y la fuente detalla perfecto las reacciones físicas que esto provoca. Menciona que se acelera la respiración, aumenta la tensión muscular y sube el estado de alerta general. El corazón late más rápido, las pupilas se dilatan, la digestión se detiene. Todo porque un trozo de galleta entró en la boca. ¡Wow! Es que esta reacción de lucha o huida por una galleta suena increíblemente desproporcionada. Pero me hace pensar en lo que siente alguien con una fobia, no sé, a las arañas, ¿verdad? El cerebro no parece distinguir entre una amenaza percibida, como la textura, y una real, como un depredador. La química es la misma. Es una analogía perfecta. Para el sistema límbico, que es la parte del cerebro que gestiona emociones y supervivencia, la fuente del peligro es irrelevante, solo importa la señal de amenaza. No es una elección consciente. Es un reflejo. Es un reflejo biológico, tan real como quitar la mano del fuego. El cuerpo está literalmente preparándose para una batalla dentro de la boca. Y la suma de todo esto, el sonido, la textura, la respuesta corporal, lleva a lo que el material llama una desregulación inmediata. Hay una frase en el texto sobre esto que me pareció demoledora, porque valida por completo la experiencia. Dice, el impacto sensorial puede ser tan alto que desregula en segundos. No es exageración, es neuroprocesamiento. Esa última frase, es neuroprocesamiento, es fundamental. Le quita a la experiencia cualquier juicio de valor. No se trata de ser quisquilloso o exagerado. O de buscar atención. Exacto. Es simple y llanamente la forma en que un cerebro específico está cableado para procesar un conjunto de estímulos. Estímulos que interpreta como abrumadores o peligrosos. La desregulación, ese estado de sentirse abrumado, incapaz de gestionar las emociones, es la consecuencia lógica e inevitable de ese procesamiento. Totalmente. Y cuando parece que ya cubrimos todos los ángulos, el sensorial, el fisiológico, la fuente añade una última capa. Una que no es innata, sino que se construye con el tiempo. El miedo aprendido. La memoria del cerebro.
siempre buscando protegernos. Exacto. El texto explica que si en el pasado una experiencia con algo crujiente fue particularmente incómoda, no sé, quizá por un atragantamiento o por una herida en la encía con un trozo afilado. Sí. Pero crea una asociación muy potente. Y aquí viene la parte crucial que destaca la fuente. El cerebro puede anticipar peligro incluso antes de probarlo. O sea, el simple hecho de ver la comida crujiente en el plato ya puede empezar a disparar la ansiedad. Este mecanismo es, en esencia, una forma de protección del cerebro. Es un sistema de eficiencia pura. En lugar de tener que evaluar cada nuevo estímulo crujiente desde cero que consuma recursos, el cerebro crea un atajo mental. Una regla. Una regla, sí. La fórmula se vuelve simple. Crujiente igual a posible incomodidad o peligro. Y esa respuesta anticipatoria, esa es la esencia de la ansiedad en este contexto. La reacción ya no se trata del estímulo presente, sino del recuerdo de estímulos pasados. El cuerpo reacciona a la memoria del peligro. Entiendo. Es como si el cerebro tuviera una bandera roja guardada, lista para ondearla apenas ve algo que se parezca a la amenaza anterior. Y supongo que esto puede crear un círculo vicioso, ¿no? Tienes una mala experiencia, desarrollas ansiedad anticipatoria, lo que hace que la siguiente experiencia sea aún más tensa. Y eso refuerza el miedo original. Has descrito el ciclo de refuerzo de la ansiedad a la perfección. Y no solo se refuerza, sino que puede generalizarse. Una mala experiencia con un tipo de galleta puede hacer que el cerebro desconfíe de todas las galletas, luego de los cereales, luego de las tostadas. Se crea una red de asociaciones que se expande. Todo en un intento, que es irónico, de mantenernos a salvo. Esto me hace pensar en algo que va más allá de la comida en sí. El aspecto social. Comer es un acto social por excelencia. Si para alguien una simple ensalada es una fuente de estrés neurológico, ¿cómo navega una cena de trabajo, una reunión familiar? El material no lo menciona, pero es una consecuencia inevitable. Absolutamente. Es una capa de complejidad enorme y a menudo invisible. No solo lidias con la sobrecarga sensorial interna, sino también con la presión social externa. El miedo a ser juzgado, a parecer difícil, infantil. Quisquilloso. Esa misma palabra. Esto puede llevar al aislamiento, a evitar comidas sociales o a un gasto de energía enorme para lo que se conoce como enmascaramiento. Fingir que todo está bien. Fingir que todo está bien. Soportar el malestar en silencio para no incomodar a los demás. Este enmascaramiento es una estrategia de supervivencia muy común, pero tiene un costo altísimo en términos de agotamiento mental y emocional. Claro. Porque no solo estás luchando contra tu propio sistema nervioso, sino que además tienes que actuar para una audiencia. Debe ser increíblemente agotador. Lo es. Y convierte algo que para la mayoría es placer y conexión, como compartir una comida, en un campo de mina sensorial y social. Entonces, si juntamos todas las piezas, la reacción a lo crujiente no es una sola cosa. Es una combinación de un sonido que el cerebro interpreta como una alarma, una textura impredecible que se siente agresiva, una respuesta corporal de lucha o huida. Y a todo eso, a veces, se le suma el peso de una memoria que crea un miedo anticipatorio. Un cóctel sensorial y neurológico perfecto para generar una respuesta de ansiedad. Exactamente. Y por eso me parece tan importante el mensaje de validación con el que casi cierra la fuente. Dice: si lo crujiente te abruma, no estás solo ni exageras. Muchos cerebros procesan este estímulo como un posible riesgo sensorial. Esto le pone nombre, le da una explicación neurobiológica y sobre todo le quita la culpa a quien lo siente. No es una falla de carácter. Es el cableado de un cerebro. Es el cableado. Y creo que esta idea nos puede llevar a una reflexión final. Una pregunta para que quienes nos escuchan se queden pensando. Si hemos visto que una textura tan cotidiana, tan aparentemente inofensiva, puede desencadenar una cascada neurológica tan compleja, esto nos invita a cuestionar algo más grande. ¿Cómo qué? ¿Cuántas otras sensaciones de nuestro día a día? Una luz demasiado brillante en la oficina, el roce constante de la etiqueta de una camisa, un zumbido de fondo de un electrodoméstico. ¿Cuántas de esas cosas podrían estar influyendo de forma silenciosa pero constante en nuestro estado emocional, en nuestro nivel de estrés, sin que seamos plenamente conscientes?
Quizá el verdadero aprendizaje aquí es la importancia de empezar a escuchar esas señales sutiles, a veces casi susurros, que nuestro sistema nervioso nos envía, sobre el entorno que habitamos y cómo nos afecta de verdad. Podríamos descubrir que muchas de nuestras tensiones o ansiedades inexplicables tienen una causa sensorial muy concreta que hemos aprendido a ignorar.